que decir que las infecciones de orina en pediatría, sobre todo en los 2 primeros años de vida, son las más frecuentes después de las infecciones respiratorias. Por lo tanto, siempre es un problema para los pediatras identificar si un cuadro febril, un cuadro de pérdida de apetito, un cuadro de pérdida de peso, un cuadro diarreico, quiero decir de 4 o 5 deposiciones atípicas diarias, o un cuadro de vómitos aleatorios sin ninguna regla fija, puede corresponder con una infección de orina. Las infecciones de orina es sencillamente la presencia de bacterias dentro del tracto urinario. Es más frecuente en las niñas que en los niños, porque las niñas anatómicamente tienen una distancia entre el exterior y su vejiga mucho más corta que los niños, y por lo tanto las bacterias pueden penetrar con más facilidad. ¿Qué facilita las infecciones de orina? Bueno, tradicionalmente se dice, bueno, pues puede haber dado un frío en la piscina, o puede haber... Bueno, generalmente las infecciones de orina en los niños con pañal se deben al uso del pañal, exclusivamente, en el 99,9% de los casos. En los recién nacidos se deben a alteraciones anatómicas en el tracto urinario, o pueden ser, por ejemplo, el reflujo vésico-ureteral, como pueden ser la presencia de riñón en herradura, riñones dobles, doble uréter, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. En los niños mayores, una causa importante puede ser el hecho de que retengan la orina, es decir, que no vayan a orinar con cierta frecuencia. El hecho de ir a orinar produce un efecto de lavado sobre el tracto urinario, mejorando o impidiendo que las gérmenes se acampen ahí, se asienten ahí y provoquen una infección. Por ejemplo, ahora en el caso de las piscinas, bueno, los niños, aparte de que puedan ir más o menos a hacer pis, está el contacto con el agua, el frío, etcétera, etcétera. Esto suele causar un cuadro que llamamos uretritis, o también conocido como cistitis. ¿Qué es esto? Bueno, es una irritación del tracto urinario. Generalmente es una irritación en los niños de la uretra. Esta uretra, es decir, el tubito que conecta la vejiga con el exterior, se puede irritar por manipulaciones, por golpes, efectivamente por el frío o por pasar muchas horas sin orinar. Este cuadro, lo que en las niñas sucede exactamente igual, este cuadro provoca la necesidad de ir muchas veces a orinar, con la sensación de molestia, escozor, y de no haber orinado del todo. Parece que queda todavía algo, aunque se esfuerza, no sale nada, no orina, pero tiene la sensación de seguir queriendo orinar. En general, estos cuadros son el inicio de una posible infección, puesto que ya tengo una irritación dentro del tracto urinario. Es fácil que las bacterias aprovechen esa irritación para provocar una infección urinaria. El tratamiento en general para el caso de las irritaciones, de las cistitis, mejora de forma importante bebiendo gran cantidad de líquido. El efecto de lavado que hace ese líquido evita que las bacterias se apropien del terreno y evitamos la aparición de infección. En el caso de que en este cuadro de cistitis además aparezca sangre, que a veces sucede también en los niños, en los pañales vemos una mancha rosita en la zona de la orina, significa que la irritación es mucho mayor, y por lo tanto el cuidado tiene que ser mayor. Es aconsejable en estos casos siempre hacer cultivo de orina, porque aunque solamente sea la irritación del tracto urinario, conviene descartar que pueda haber bacterias, porque las infecciones de orina, repito, en los niños pueden pasar desapercibidas, y después nos encontramos casos de adultos que decimos, anda, pues solo tiene usted un riñón, en alguna prueba que se le hace por otros motivos, y no,
en realidad tenía 2, pero uno murió en la infancia cuando una infección de orina llegó hasta el riñón, provocó una pielonefritis y se cargó el riñón. Y además, todos estos procesos que pueden dejar alteraciones a nivel renal son causa, en muchos casos, de hipertensión en el adulto. Por lo tanto, si queremos prevenir la aparición de patología renal y de hipertensiva en unos adultos, tenemos que investigar y tratar bien las infecciones en los niños. En general, yo podría deciros que de las peticiones de cultivo que suelo realizar en la consulta, un 20 o un 25% sí tienen infección y el resto sencillamente era una patología banal. Puede ser una uretritis o puede ser sencillamente una manía del niño. A veces al quitarles el pañal, unos intentan retener, otros constantemente están yendo a hacer pis en un intento de no hacerse pis encima porque les sienta mal a los papás o a ellos, y esos cambios de hábito pueden confundirnos, pero en general no suelen acarrear grandes problemas. De hecho, en los cultivos que hacemos, cuando le quitamos el pañal al niño, suelen ser negativos. Pero en los bebés de 0 a 2 años y a partir de los 3 años, diría, las infecciones de orina, que son más raras en los niños y más frecuentes en las niñas, hay que vigilarlas, hay que hacer cultivos y hay que descartarlas siempre. Y en el caso de que el niño se queje porque le pica al hacer pis, aumentar la cantidad de líquido que le damos, administrarle mucho más líquido y en cuanto podamos acudir a la consulta para poder realizarle un cultivo.